buenas, bienvenidos. Vamos a ver lo que son ahora la habilidad de puntos relacionados con la circunferencia. Para este tema quise demostrar, si ustedes pueden ver, aquí hay varias circunferencias, ¿verdad? Varias circunferencias. Recordando que la circunferencia, ¿verdad? Es este bordecito, ¿verdad? Alrededor. Ok, vamos a ver. Este era el centro. Recuerden que vimos que ese era el centro. Y también va del centro a un punto de la circunferencia se llamaba radio. Ok, este es el radio. Recuérdense que el radio se identifica con una R. Ahora, yo necesito hacer un punto, cualquier punto. Entonces voy a hacer un puntito aquí. Este puntito ahí. Si ustedes ven este puntito, si yo lo comparo con la circunferencia, el puntito va a estar en el exterior de la circunferencia, o sea, afuera. Entonces, este puntito que lo vamos a identificar con la letra F, F mayúscula, ¿verdad? Porque los puntos siempre se escriben con letras mayúsculas. Y este es el centro, digamos que el centro es C, ¿ok? Con la letra C mayúscula. Entonces, si ustedes pueden ver, este tema va a ser que tenemos que ver si esta distancia del centro a este punto va a ser mayor o menor que la medida del radio. Si lo observamos aquí, el radio es de aquí a aquí, o sea, a este punto de la circunferencia. Si yo digo que este radio mide 5, ¿qué creen ustedes? Que la distancia de aquí a este punto F va a medir más que el radio o menos que el radio. Creo yo que su respuesta es más que el radio. ¿Por qué más que el radio? Porque vea que está más largo, por decir así, que donde termina el radio. Entonces, siempre la distancia del centro a cualquier punto que esté en el exterior va a ser mayor que el radio. Entonces, ese es lo primero, el punto exterior. Entonces, el punto exterior, tenemos que saber que esa distancia del centro a ese punto siempre va a ser mayor que la longitud del radio. O sea, va a medir menos el radio que la distancia. O la distancia va a ser mayor que el radio. Ahora veamos este otro. Hago de nuevo lo que es el radio. Vamos a hacerlo para acá. El radio. Del centro a un punto de la circunferencia. Ahora vamos a hacer el puntito, pero ya el puntito lo voy a hacer aquí. ¿Qué creen ustedes? Si ese puntito está ahí y le vamos a escribir el punto P, ¿verdad? Mayúscula, ¿verdad? Porque es un punto. Y el centro C otra vez. Entonces, si ustedes creen que el punto está dentro de ella, ¿verdad? Dentro de la circunferencia, eso se llama punto interior. Entonces, este punto P es un punto interior. ¿Por qué interior? Porque está dentro de la circunferencia. Y si podemos ver, como les dije, esta habilidad es saber y comparar. Si la medida del radio, que es de aquí a aquí, va a ser menor o mayor que la distancia del C al punto. ¿Qué creen ustedes? Del C a la P va a medir más o menos que del C aquí a la circunferencia, que sería el radio. ¿Qué creen? Creo que ustedes opinan igual que yo, ¿verdad? Esta distancia va a ser menor que la medida del radio. Porque vea que si yo hago este radio para acá, que es desde el centro a cualquier punto, este va a ser menos longitud que el radio. Entonces, siempre que el punto está en el interior, la distancia va a ser menor que el radio. O sea, la medida de esa distancia va a ser una medida menor que lo que mide el radio. Eso es un punto interior. También tenemos que ver en este tema lo que es el punto sobre la circunferencia. Entonces, este es el centro, este es el radio, y yo ahora voy a escribir un punto sobre la circunferencia, aquí. Si ustedes ven, este punto ahora se va a llamar el punto M, y este otra vez el centro C. Si yo digo que este es el radio, como ya sabemos, ¿verdad? Y pregunto, ok, ¿qué creen ustedes? La distancia de C a M es mayor o menor que la distancia del radio, o sea, que la medida del radio. Si ustedes pueden ver, al estar en el borde, recuerden que el radio siempre va del centro, por decir así, al borde de la circunferencia, o sea, a la circunferencia. Entonces, viéndolo ustedes, ¿qué creen? ¿Es menor esta distancia al radio, mayor o igual? Sé que su respuesta es igual. Entonces, cuando el punto está en la circunferencia, ese punto va a medir igual la distancia de C a D,
va a ser igual que la medida del radio. Y también vamos a ver este otro. Aquí está el centrito, ¿verdad? Y digamos que yo, entonces este punto se llama punto sobre la circunferencia. Entonces vea que cuando el punto está sobre la circunferencia, la distancia del centro a ese punto va a medir igual que el radio. Ahora vea este otro, este es el centro. Y digamos que yo tengo aquí el pailo rojo, ¿verdad? Y hago otro punto encima de ese, o sea, encima del centro. Significa que este punto es sobre el centro. Entonces, si el punto está sobre el centro, ¿qué creen ustedes? ¿Qué distancia habrá? Aquí está el centro, que sé, pero aquí también va a estar un punto que digamos que es el punto P, porque está encima, o sea, sobre el centro. ¿Qué creen que es la distancia? ¿Habrá distancia ahí, del centro al punto? ¿Verdad que no? Entonces aquí es donde nosotros sabemos que la distancia va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay distancia por estar sobre el centro. Entonces, recordando aquí, centro, radio, ¿verdad? Recordando que esto de color azul es la circunferencia, todo lo que esté afuera es el exterior de la circunferencia y todo lo que esté dentro es el interior de la circunferencia. En este mismo tema de lo que son los puntos en la circunferencia tenemos que recordar. ¿Por qué digo yo recordar? Porque esto lo ven ustedes en el año pasado en noveno, lo vieron, digamos, los que ahora están en décimo, lo ven en noveno, que es la fórmula de la distancia. Recuérdese que la fórmula de la distancia lo que me va a ayudar es saber qué distancia hay en dos puntos, o sea, como este punto P y este punto Q, ¿cuánto mide esta distancia? Ok, para yo saber esa distancia, yo aplico esta fórmula. Recuerden que cuando nos dan una fórmula, lo único que debemos hacer es sustituir los valores, ¿verdad? ¿Dónde corresponde? Vamos a hacer aquí, en este plano cartesiano, recordando, ¿verdad? Que este es el eje Y y este es el eje X, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, que es muy importante. Vamos a hacer por aquí un puntito, digamos que aquí. Y voy a hacer otro puntito, puede ser aquí. Aquí lo voy a hacer. Entonces, vamos a escribir que este es el punto R. Mayúscula porque estoy identificando un punto. Y el punto S. Yo necesito saber qué distancia hay de R a S. ¿Ok? No sé qué distancia hay y necesito saberlo. Entonces, para yo saber esta distancia, yo lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta. La fórmula de la distancia. Entonces, primero lo que tengo que hacer es el punto R. O sea, voy a hacer el punto R. ¿Cómo era? Ok. Vamos primero y ahí me fijo quién está en X. Vea que está el menos 4, entonces bajo. Entonces, menos 4. Ese punto en X es menos 4 y en Y menos 4. Entonces, ya yo hago este primer par ordenado, donde primero es X y después es Y. Entonces, X menos 4, Y menos 4. ¿Ok? Ahora voy a fijarme en el otro. Entonces, vamos a ver de dónde sale en X. Para acá en X. ¿Qué número es este? El 3, ¿verdad? Y para acá en Y, ¿qué número es este? El 2. Entonces, ahí ya yo hago mi otro par ordenado, que sería el X y el Y. En X está 3 y en Y está 2. Cuando ya yo tengo mis dos pares ordenados, ya yo sé que este va a ser X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. Cuando ya yo los tengo identificados, voy a aplicar esta fórmula para saber cuánto mide del punto R al punto S. Entonces, la fórmula dice que yo digo la distancia de R, S, o sea, del punto R al punto S, va a ser igual a esta fórmula. Entonces, X sub 1 menos ¿qué? X sub 2 a la 2 más Y sub 1 menos Y sub 2 a la 2. Vuelvo a bajar, donde dice que voy a encontrar la distancia de R a S. Hago la raíz cuadrada, abro paréntesis, ¿quién es X sub 1? Y me fijo.
¿Ok? Este es x sub 1, el menos 4. Entonces, ese es el número que voy a escribir aquí. El menos de la fórmula. Y me fijo quién es x sub 2, es este, o sea, el 3. Cierro. Elevo al cuadrado porque eso me dice la fórmula. Más abro que me indica la fórmula. Ahora me fijo cuál es y sub 1. Entonces me vengo y voy viendo que este es y sub 1, que es el número menos 4. Va con el menos porque el número es negativo. Bajo el menos de la fórmula y me fijo quién es y sub 2. Mira, es este, el y sub 2, que sería un 2 que positivo. Cierro y elevo. Cuando ya yo la tengo ahí, lo único que hago es insertarla en la calculadora para ver qué me da. Entonces, ahí hago raíz cuadrada, abro paréntesis, menos 4, menos 3, cierro paréntesis, ¿verdad? Elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, dice menos 4, menos 2, cierro y elevo. Cuando ya yo la tengo ahí, aprieto igual y vea que me da raíz de 85. Entonces dice que la distancia de R a S es raíz de 85. Pero recuerden que este 85 no es fácil saber qué tipo, digamos, de notación decimal lo compone. Entonces, ustedes nada más le hacen aquí SD. Entonces dice que raíz de 85 es igual a 9,21954445, ¿verdad? Pero nada más utilizamos dos decimalitos. Entonces ya yo sé que la distancia de aquí a aquí es de 9,21. Y esta sería ya, por decir así, la respuesta, que ya es la distancia es 9,21, la distancia es raíz cuadrada de 85, o también eso depende cómo se lo soliciten, tienen que hacer la respuesta y decir la distancia es de... Y ya ahí ustedes tienen que hablar con su docente, que si se lo dan como salga, en raíz o en fracción, o se lo dan notación decimal. Entonces, digamos que yo solicité que me lo dieran en notación decimal con 2 decimales y ya. Y esa sería la respuesta. Ok, aquí está ya el primer ejemplito, ¿verdad? Dice así. Como siempre, hay que leer muy bien lo que nos preguntan. Y dice, determine si el punto, vea que aquí me están dando un punto Q, 8,1 son interior, exterior, es interior, exterior sobre la circunferencia o sobre el centro de la circunferencia, cuya ecuación es esta. Entonces vea que cuando a mí me dan la ecuación ordinaria, no me están dando el centro, pero me están dando la ecuación. Es porque tenemos que sacar el centro y eso ya lo hemos visto cómo se saca. Entonces saco el centro, recordando que el centro era HK. ¿Verdad? Recordando que esta H va a ser ese número que acompañaba aquí en la fórmula original a la X, ¿verdad? Este era el H. Y el K era el que acompañaba a la Y. Si pueden ver aquí el H está positivo, significa que anteriormente él fue negativo. Y el K, vea que aquí no hay nada, solo está la Y a la 2, significa que ese número que acompañó anteriormente a la Y era un 0. Entonces aquí ya yo encontré el centro. Ok, como aquí yo encontré el centro y lo que me están pidiendo es que determine si este punto que me dieron aquí es interior, exterior, sobre la circunferencia o sobre el centro de la circunferencia, yo lo que tengo que aplicar es la fórmula de la distancia. Entonces vamos a hacer raíz. Vamos a ubicar este es x sub 1, y sub 1 y aquí x sub 2, y sub 2. Y la fórmula, recuerde que decía que era x sub 1 menos x sub 2 a la 2 más y sub 1 menos y sub 2 a la 2. Cuando ya usted lo tiene, baja la D y hace el radical y vamos a montar los datos. ¿Quién es x sub 1? Como les he dicho siempre, si tienen Pylor para que subrayen es mejor, entonces ustedes dicen menos 3. Entonces x sub 1 menos 3, menos de la fórmula. ¿Quién es x sub 2? Y x sub 2 es este 8. Ok, menos 8. A la 2 más. ¿Quién es y sub 1? Este es y sub 1, el 0. Menos de la fórmula. ¿Quién es y sub 2?
Este que está aquí en el punto Q, el 1. Cuando ya lo tienen ahí, ustedes nada más lo insertan en la calculadora, raíz, abre, menos 3, menos 8, cierro, elevo a la 2, menos 8, cierro, elevo a la 2, más, abro, 0, menos 1, cierro y lo elevo a la 2. Cuando ya lo tengo ahí, doy igual y vea que da raíz de 100, raíz cuadrada de 122. Pero igual, yo tengo que comparar ahora, dice el radio. Recuérdese que aquí, después de yo sacar la distancia, yo tengo que comparar. ¿Qué voy a comparar? La medida que me dio de la distancia con el radio. Entonces, ¿cuánto mide el radio de esta circunferencia? Vea que no se lo dieron, pero le dieron la ecuación. Y recuerde que eso también lo mismo que el radio es sacarle raíz cuadrada a este número, porque antes de ser un 5, él fue un radio elevado al cuadrado. Entonces, su operación inversa es el radical, ¿verdad? El raíz cuadrada. Entonces, sacamos raíz cuadrada 5. Hacemos raíz cuadrada de 5, que me va a dar igual, pero ocupo sacarlo en decimal para poder comparar, que es 2,23. Entonces ya yo sé que este radio es 2,23. ¿Ok? ¿Y cuánto era la distancia? Pues como también es un radical, lo vamos a hacer para hacerlo en decimal. Raíz cuadrada de 122 igual SD, dice que es 11,04. Entonces, esto es lo mismo que 11,04. Entonces, aquí cuando yo comparo, yo escribo aquí el 11,04 abajo de la D. Ahora sí, yo voy a comparar quién es mayor, la distancia o el radio, la medida. ¿Quién es mayor, el 11,04 o el 2,23? Entonces, sabemos que es mayor el 11,04 al 2,23. Y vimos anteriormente que si la distancia es mayor que el radio, entonces este es un punto exterior. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera la circunferencia, un ejemplo, esta amarillita, que fuera la circunferencia, y yo digo, ¿dónde estaría este punto Q? Entonces, este punto Q estaría ¿dónde? Aquí afuera, porque dice que es exterior a la circunferencia. Entonces, esa es, nuestra respuesta es, entonces, el punto Q está en el exterior de la circunferencia. Ok. Vamos a ver este otro ejemplo. Este otro ejemplo dice, determine si el punto M es interior o exterior sobre la circunferencia sobre el centro de la circunferencia, cuya ecuación ordinaria es esta. Aplicamos primero, como me dan la ecuación y no me dieron el centro, sacamos el centro. Recordando HK, nos fijamos quién está en la posición H. Recuerda que siempre el número que acompaña a la X en la fórmula original de la ecuación de la circunferencia era H. Entonces es un 3, pero vea cómo está aquí positivo. Y recuerden que la original era negativo. Entonces significa que él anteriormente fue un número negativo. Me fijo aquí que es la posición K, ¿verdad? De la ecuación original. Y entonces veo que es un ¿qué? Un 2 y está el menos de la fórmula. Entonces él fue un 2 positivo. Ese es el centro. Ahora sí, ya yo sé que este va a ser mi X1, mi Y1 y el punto M, aquí va a estar el X2 y el Y2. Hago la distancia, la fórmula de la distancia para saber dónde está. Recordando, ¿verdad? Que es X1 menos X2 a la 2 más Y1 menos Y2 a la 2. Y empiezo ya a sustituir según los valores que tengo. Abro paréntesis de la fórmula. ¿Quién es X1? El menos 3. Menos de la fórmula. ¿Quién es X2? El menos 3 también. Más. ¿Quién es Y1? El 2. 2 menos de la fórmula. ¿Quién es Y2? 2. A la 2. Cuando ya usted lo tienen ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Hacen distancia igual, ingresan en la calculadora. Raíz cuadrada
abro, menos 3, menos 3, cierro, elevo al cuadrado, más, abro, 2, menos 2, cierro, elevo al cuadrado, y eso me da 1. Ahora comparo. Distancia, tengo que comparar. Y el radio. Ya sabemos que el radio es sacarle raíz cuadrada a este número. Entonces ustedes dicen raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces ya yo sé que el radio es 2, pero igual ustedes lo sacan en la calculadora. Raíz cuadrada de 4, que es ¿qué? 2. Y la distancia dice que es 1. Cuéntenme algo. ¿Esta distancia es menor o mayor que el radio? Es menor, ¿verdad? Al ser menor, entonces recuerden que es un punto interior. Entonces es lo mismo, si yo tengo aquí la circunferencia, yo ya sé que este va a ser mi centro de la circunferencia y ese punto M va a estar aquí dentro. ¿Por qué? Porque es un punto interior, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el punto va a estar dentro. ¿Por qué? Porque el radio va a medir mayor que la distancia del centro al punto M. Y en este otro, ¿verdad? Para refrescar otra vez, si aquí estaba el centro, digamos que el punto C, y entonces el punto Q al estar en el exterior tendría que estar ¿dónde? Como por aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el radio iba a ser menor, la medida, que la distancia del Q al centro.